Qué alegría, familia de Christ Fellowship, hoy poder estar juntos, compartir en la presencia del Señor el mensaje de hoy en este día. Y sabes, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has publicado en las redes sociales una foto con el filtro perfecto? Una persona nomás. Tomaste esa foto perfecta con el filtro perfecto y la publicaste en las redes sociales. Quizás ajustaste la iluminación, borraste las imperfecciones, las arrugas un poco y usaste ese filtro que hace todo lucir ideal. A veces desearíamos que la vida real tuviera filtros, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Qué padre sería si en la vida pudiéramos ponerle un filtro. Pero ¿sabes? Muchos de nosotros sí lo hacemos. En el trabajo ponemos cara de que todo está bajo control, aunque por dentro estamos en caos. Con la familia y los amigos fingimos que todo va bien para no preocuparlos. Nos ponemos máscaras y filtros para agradar a los demás y ocultar nuestras luchas. Pero en el fondo, anhelamos desesperadamente ser auténticos. Que alguien nos vea tal cual somos y aún así nos amen. Hace unos meses atrás, platicaba con una persona en la oficina. Esta persona me dijo que estaba agotada de fingir tanto. Me dijo que llegó a su casa un día, se miró al espejo y se puso a llorar. Llevaba un largo tiempo cargando con sus inseguridades, miedo y decepciones. Así que se puso filtros en cada conversación que tenía. Esa noche me dice que en soledad decidió hablar con Dios sin filtros. Por primera vez en un largo tiempo. Entre lágrimas y una sencillez y transparencia, dice que le gritó a Dios diciéndole: Dios, ya no puedo más. Aquí estoy al desnudo, asincerándome. Le dijo esta persona a Dios. Y en ese momento tan real, crudo, sencillo, experimentó algo liberador. Experimentó y sintió que Dios le estaba escuchando de verdad, sin juicio y con amor. Yo creo que todos anhelamos eso. Todos queremos hablar con alguien sin temor, sin filtros, sin máscaras, sin presiones, sin tener que impresionar. Y sabes, Dios es ese alguien con quien tú puedes hablar honestamente y auténticamente. Él nos invita a una conversación con Él con absoluta honestidad. Hoy quiero hablar acerca de la oración. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan y niños que me escuchan, hoy quiero hablar del grande privilegio que tenemos como hijos e hijas de Dios de poder acercarnos a Dios en oración. Hoy vamos a hablar de cómo orar sin filtros, sin máscaras. Vamos a aprender a hablar con Dios abiertamente de corazón a corazón. Ahora, quiero que te imagines por un momento los primeros discípulos de Jesús. Regrésate 2000 años atrás. Ellos habían observado a Jesús orar y habían visto que Él tenía una conexión real con Dios. Así que un día uno de ellos se atreve a preguntarle a Jesús: Jesús, Señor, enséñanos a orar. Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabes que los discípulos nunca le preguntaron a Jesús: Jesús, enséñanos a predicar, o enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hacer prodigios? Lo que sí le preguntaron a Jesús es: Jesús, enséñanos a orar. De aquella sencilla pero profunda petición que los discípulos le hicieron hace más de 2000 años atrás a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Nace este mensaje que hoy puede marcar un antes y después en tu vida.
Lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de transformar tu relación con Dios para siempre. Así que pon mucha atención, porque vamos a aprender del Maestro, de Jesús, a cómo orar. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Y nos ponemos de pie para reverenciar la lectura de la vida y poderosa palabra de Dios. Y dice así: una vez Jesús estaba orando, nota, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no te permitas que caigamos, que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia, parábola, para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo: sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abre la puerta. Se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Puede tomar su asiento. Wow, me encanta. ¿Qué palabra nos acercamos el día de hoy? Al leer este pasaje, la pregunta es: ¿cuál es el meollo de este pasaje? ¿Cuál es la verdad central? ¿Cuál es la gran idea que nos comunica Jesús y Lucas, el autor de este pasaje? ¿Qué nos quieren dar a entender? Y yo creo que es esta: con humildad, audacia y persistencia, anhelando al Padre más que a sus promesas, porque el mayor regalo de la oración no es lo que recibes, sino con quién estás. Lo vuelvo a leer porque creo que esa es la verdad para el día de hoy. Ora con humildad, audacia y persistencia, anhelando al Padre más que a sus promesas, porque el mayor regalo de la oración no es lo que recibes, sino con quién estás. Esto es lo que creo firmemente que el pasaje de hoy nos está haciendo ver. Y en el pasaje de hoy lo podemos dividir fácilmente en 4 preguntas. 4 preguntas que vamos a usar para desmenuzar este pasaje de hoy. La primera pregunta es: ¿con qué corazón debemos de orar? La segunda pregunta es: ¿qué oramos? La tercera es: ¿cómo oramos? Y la cuarta es: ¿por qué oramos? Así que veamos la primera pregunta: ¿con qué corazón oramos? Y la respuesta es: con humildad y sinceridad. Con humildad y sinceridad debemos de acercarnos a orar con Dios. Nota algo muy interesante, cómo comienza el texto diciéndonos que Jesús estaba orando en cierto lugar. Y uno de sus discípulos, no sabemos cuál de ellos, se le acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. Esa pregunta nos da a entender que los discípulos reconocieron que quizás ellos no estaban orando como Jesús estaba orando. Así que tenían que acercarse a Jesús como aprendiz,
¿Con qué corazón oramos? Como aprendiz, no como expertos. Muchos de nosotros creemos de que ya sabemos orar. Desde niño nos enseñaron en la tradición. Yo crecí, fui monaguillo. Yo sabía todas las oraciones de niño. Todas las oraciones y la letanía del rosario. Ya me las sabía todas de memoria. Pero quizás hay algo diferente. Como cuando los discípulos llegamos aquí a Lucas 11. Ya llevan más de un año caminando con Jesús. Y han notado que Jesús ora diferente. Sí, ¿sabes que Lucas, en el Evangelio de Lucas, él habla de Jesús orando y enseñando sobre la oración más que cualquiera otro de los otros evangelios? Lucas muestra a Jesús orando y enseñando sobre la oración 22 veces. Mateo 15 veces. Marcos 13 veces. Y Juan 9 veces. Es decir, Lucas nos enseña y nos muestra que para Jesús era importantísimo la oración. ¿Y qué pasa? Que después de más de un año caminando con Jesús, los discípulos notan, oye, Pedro, oye Juan, Santiago, ¿has notado que Jesús ora diferente? No ora como nosotros, no ora como nos enseñaron nuestros antepasados. Él ora diferente. Así que uno dice, tú pregúntale al maestro. A ver, tú anímate, tú ve y pregúntale. No, yo no, tú y pregúntale. Finalmente uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué responde Jesús? No necesitan que aprender, ustedes ya son expertos. Todo lo que les enseñaron de niños, síganlo haciendo. ¿Eso fue la respuesta de Jesús? No, sino que Jesús procede ¿a qué? A corregir y a enseñarles una nueva manera de orar, porque era una nueva manera de acercarse a Dios. Así que la manera en que tú y yo debemos de acercarnos para orar es con la actitud de un aprendiz, de que no lo sé todo. Es más, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 que hay veces que nosotros los cristianos no sabemos qué orar, cómo orar. Así que el Espíritu Santo intercede a favor de nosotros. Y sabes, llevo más de 30 años de llevo 30 años caminando con Jesús. Y muchas veces me encuentro en situaciones en mi vida o en situaciones de hermanos de la iglesia en que simplemente no sé qué orar. Y con la postura abierta digo, Señor, no sé qué decir, no sé cómo orar en esta circunstancia. Ora tú por mi Espíritu Santo a favor de mí por esta petición, porque no sé qué orar. Esa es la actitud con la que debemos de venir, como los discípulos que reconocieron que no son expertos en la oración. Y sabes, al llegar a esta verdad, está bien que no sepas cómo orar. Por eso estamos aprendiendo hoy a cómo orar. La segunda cosa que veo en el corazón de cómo debemos de orar, con qué corazón oramos, es de que debemos de orar encontrando un tiempo, un lugar, un espacio de intimidad con Dios. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti. ¿Notaste en el versículo 1 que Lucas nos escribe y nos dice que Jesús estaba en cierto lugar? Lucas hace énfasis que Jesús está orando en cierto lugar. ¿Por qué? Porque para que la oración sea eficaz, tiene que ser una oración íntima, sin distracciones. Ojo, ¿qué aprendimos la semana pasada en el mensaje de la semana pasada que predicó Pilar en el Día de las Madres? Vimos el final de Lucas capítulo 10. Ahorita estamos en Lucas capítulo 11. Versículo 1, la semana pasada vimos Lucas, el final del capítulo 10. ¿Y cuál fue la historia de la semana pasada? Fue la historia de Marta y María. Marta estaba distraída, ¿verdad? Pero María estaba enfocada, intimidad con el Señor. Así que Lucas nos está dando el modelo al salir justo después de la historia de Marta y María. Nos está dando lo que debemos de hacer al sentarnos a los pies de Jesús. El modelo de la oración del Padre Nuestro. María había escogido la mejor parte de no estar distraída, de estar enfocada en el Señor. Y aquí ahora nos presenta el modelo de cómo orar. Ahora, el Padre Nuestro aparece en 2 de los 4 evangelios. ¿Cuál es? Una aquí en Lucas. ¿Dónde es el otro? En Mateo. Mateo capítulo 6. Y allí en Mateo capítulo 6, Jesús
Eso lo dio al principio de su ministerio, en el Sermón del Monte. Allí no le preguntó a un discípulo, enséñanos a orar. Jesús proactivo les dice a los discípulos que deben orar de esta manera. Y allí Jesús hace un énfasis en esta idea de la intimidad y orar sin distracciones. Orar en cierto lugar. Y lo vemos en Mateo capítulo 6 y tomamos lectura allí. Mateo 6, versículo 6 dice, 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público con filtros, con máscaras, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos con filtros, con máscaras. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, como Jesús en Lucas 1, a cierto lugar se fue a orar. Tú apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sabes lo curioso de esto? Que Jesús dice que cuando ores, cierra la puerta detrás de ti. La Reina Valera dice, entra a tu cuarto en privado. Lo curioso es de que en los 4 evangelios Jesús nunca se registra entrar a un cuarto para orar. Nunca lo vemos entrando a un cuarto para orar. Vemos a Jesús orando en el desierto, en el valle, en la montaña, a la orilla del mar, en el día, durante la noche, pero nunca en un cuarto. Es que es una metáfora. Esto de cierra la puerta detrás de ti, entra a un cuarto para orar. Es una metáfora dándonos a entender de que lo que importa cuando oremos tú y yo es tener un tiempo libre de distracciones y de intimidad con el Señor para poder conectar con Él. Así que la oración de microondas que haces mientras estás con los chongos, mientras estás con el trabajo y todo eso, no cuenta muchas veces. Porque estás distraído. Y esto no tiene nada que ver que si pasas 1 minuto o 5 horas. Tiene todo que ver que con el tiempo que le vas a dar al Señor sea un tiempo de intimidad libre de distracciones. ¿Sabes? Yo como cuando recién casado, cuando tuvimos a Jaime, mi hijo de 2, mi primogénito de 2, 3 años de edad, yo siempre andaba moviéndome, siempre para el próximo proyecto, siempre con la visión allá. Un afán y estaba joven, ¿verdad? Y lamentablemente mi hijo Jaime me pedía mi atención y a veces no le hacía caso a Jaime porque yo estaba conquistando la próxima montaña. Así que Jaime agarró la costumbre de decirme, papá, ven. Y me agarraba la cara así y me decía, papá, ponme atención, look at me, quiero hablar contigo. Y yo, ok, aquí le voy. Aquí estoy, mi hijo. I'm sorry, perdóname. Me voy a enfocar en ti. ¿Has escuchado del predicador famoso John Wesley del siglo XVIII? La mamá de John Wesley es Suzanne Wesley y ella tuvo 19 hijos. Ajá, amén. Y cuando ella quería orar, entre todo el caos de 19 hijos, John Wesley cuenta que su mamá agarraba el delantal que ella usaba, su mandil, su apron, mandil decimos en México, agarraba su delantal y se lo ponía sobre su cabeza. Y esa era la señal de que ninguno de los 19 escuincles la molestaran. Déjenla en paz a mamá, porque cuando se pone el delantal sobre su cabeza, ella estaba orando en intimidad con el Señor. ¿Cómo debemos de orar? Sin distracciones, con intimidad, en cierto lugar buscando al Señor. Y luego la tercera manera del corazón con que oramos es que debemos de orar, hablar sin máscaras. Sin máscaras debemos de hablar al Señor. Mira cómo dice el versículo 7, allí donde estamos en Mateo 6. Versículo 7. Cuando ores, no parlotees de la manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas. Así que, ¿con qué corazón nos acercamos a orar? Hablamos con Dios sin máscaras.
Esta palabra parlotear me viene de la mente mi amada suegra, que en paz descanse, mi suegra favorita, ¿verdad? Mi mamá de mi esposa. Tenía un perico, mi suegra tenía un perico y ella le puso Loro. Qué genial, ¿verdad? Qué único. Y Loro podía hablar, te podías sentar y hablar con Loro. Hasta platicaba Loro las novelas del día, las telenovelas. Ese perico te hablaba y 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 te hablaba. Nada de sustancia, obviamente. ¿Por qué? Porque estaba parloteando. Jesús dice que cuando vengamos a Dios a orar, no necesitamos muchas palabras. Esa palabra parlotear en el griego, mira lo que es la palabra batalogeo, que significa hablar sin sentido, repetir sin alma, utilizar las mismas palabras una y otra vez, hablar sin pensar. Eso es hablar con máscaras si hacemos eso. Pero Jesús nos invita a ti y a mí a que quitemos esos filtros, quitemos esas máscaras y hablemos sincerados, auténticos, reales con Dios. Ese es el corazón que Dios busca en nuestra oración. Así que, ¿con qué corazón oramos? Con humildad y sinceridad. La segunda pregunta, ¿cómo oramos? El Padre Nuestro es nuestro modelo. ¿Cómo oramos? El Padre Nuestro como modelo usamos. Jesús nos da la oración del Padre Nuestro como un modelo para que tú y yo podamos seguir y aprender a cómo orar. Y el Padre Nuestro aquí contiene varios elementos. No somos llamados a memorizárnoslo y usarlo siempre y nada más esa oración. No, no hay nada mal en memorizártelo. No hay nada malo en tú usarlo en la oración. Pero más de ello, lo que queremos es tomar un esquema, una estructura, un modelo de lo que debe de incluir nuestra oración. Y lo primero que vemos es la primera frase en el Padre Nuestro, que es la palabra Padre. Acércate con confianza. Ahora, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, niños, tú y yo, para mí y para ti, eso ya no suena revolucionario. Pero para los primeros discípulos en la época de Jesús, personas y una cultura que no se atrevían ni a escribir el nombre de Dios por tomarlo en vano. No se atrevían ni a decir el nombre de Dios, por eso usaban la frase, el Señor. Llamarle a Dios por el nombre de Padre, en arameo, Abba, papá. Algunos dicen hasta papacito. Está bien. ¿Sabes? Eso era diferente, revolucionario. Porque los judíos habían crecido con un Dios distante, desconectado, que cuando Dios se quería manifestar con su pueblo, lo hacía a través de símbolos, como una columna de fuego, o como una nube durante el día, o como la arca del pacto, o como maná. Dios en el Antiguo Testamento, Él usaba símbolos para darse a conocer, pero ahora ya no más símbolos. Ahora Dios nos manda y nos da directo acceso a través de Jesús y podemos tener acceso al Padre. Y Dios quiere que lo veamos a Él como Padre. La primera frase es Padre. La segunda frase en el Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. Eso da a entender que debemos de adorar y honrar al Señor. Santificar a Dios es hacerle a Dios santo, apartado, más allá de ser como igual a nosotros, mostrar su grandeza y su carácter y sus cualidades. Es reconocer que Dios es distinto a nosotros y que, ojo, nota cómo dice el texto, santificado sea tu nombre, que toda la humanidad, comenzando en mi corazón, en mi familia, en mi comunidad, en mi nación y en este mundo, lleguen a reconocer quién es Dios, sus cualidades y su carácter. Esa es la oración que nos dice. Es aquí cuando empezamos a adorar a Dios por quien Él es. Muchas veces en nuestra oración luego nos brincamos a pedirle a Dios cosas cuando debemos de ponerle pausa y primero reconocer la grandeza de quien Dios es. Porque ojo, cuando reconozco las cualidades de Dios, el carácter de Dios, quién Dios es, eso alinea mi corazón a la grandeza de Dios. Así que adoramos al Señor en nuestras oraciones, reconocemos su grandeza. Padre,
santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino. Aquí es donde nos rendimos y nos sometemos a su gobierno. Venga tu reino, es lo que oramos. Es cuando decimos, Señor, así como la levadura en la masa impregna toda la masa para que la masa pueda esponjarse y saber delicioso, así que el reino de Dios impregne mi vida, todas las áreas de mi vida, mi familia, mi sociedad, mi comunidad y este mundo, para que tu reino venga aquí a la tierra. Un día va a llegar en su totalidad, así como la levadura contamina de manera positiva usando la ilustración, impregna toda la masa. Un día así el reino de Dios va a llegar aquí a la tierra. Pero empezamos a orar desde ya, donde nos doblegamos, donde me has visto por un montón de años hacer esto. Señor, venga tu reino, yo me someto a ti. Que si tu palabra dice que si es tu voluntad, aquí está, yo la hago. Ahora, ¿notaste algo diferente en esta oración del Padre Nuestro en Lucas? Que no está y sí está en Mateo. En Mateo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso está omitido en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo, su enfoque es el discipulado, la obediencia. El evangelio de Lucas es el evangelio de evangelismo, es el evangelio a los gentiles, a las naciones. Eso es, el evangelio fue para, el de Lucas su énfasis es evangelizar. Así que aquí Lucas está dando un evangelismo a Teófilo. ¿Te acuerdas que este evangelio fue escrito para Teófilo? Para que él llegara a conocer con certeza la vida de Jesús y quién es Jesús. Y aquí Lucas está diciéndole a través de la oración del Padre Nuestro, la versión de Lucas, que el reino no es el imperio romano. El reino que va a reinar y va a gobernar los corazones y esta tierra es el reino de Dios. Es una visión escatológica hacia el futuro, pero ciertamente en el presente. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego pasa diciendo ¿qué? La siguiente gráfica. ¿Me la pones, por favor? No, la gráfica, por favor. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Aquí es donde Jesús nos enseña a una total dependencia en el Señor. A una total dependencia de decir, Señor, te necesito. Nota que Jesús nos dice, que debemos orar, danos hoy el pan de cada día. No dice que oremos, danos hoy el pan de mañana, ni del pan de un mes, ni del pan del próximo año. El pan de este día. ¿Cuál es la implicación con eso, damas y caballeros? Que tú y yo en la oración debemos de aprender contentamiento. Estar contentos con el pan de hoy. Dale gracias a Dios que hoy Dios nos ha proveído alimento, techo, protección, seguridad. Hoy en este día el Señor ha proveído. Y nuestro afán no debe de ser el pan del próximo año. Debe de ser la oración para que Dios provee hoy. Padre nuestro, santificado sea tu reino, venga tu reino. Danos hoy el pan de cada día. Y después pasa a hablar diciendo, perdónanos, como perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Aquí la oración es donde pasamos a reconocer que somos pecadores. Es más, yo te digo esto, nuestras oraciones deben de incluir siempre la confesión de pecados. ¿Cómo comenzó Lucas capítulo 11 versículo 2? ¿Cómo comenzó? Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar y les dice, deberían de orar. La Reina Valera dice, cuando oren, dando a entender que tarde que temprano tú y yo vamos a orar. Así que cuando oren pidiendo perdón por sus pecados. Debemos reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. Ahora, la palabra confesar nuestros pecados, la palabra confesar en griego es la palabra homologeo. Homo quiere decir igual, lo mismo. Logeo, logos, quiere decir palabra. Así que lo mismo, hablar. Confesar es cuando te pones en acuerdo con Dios y dices, Dios, tú ya sabes que soy pecador, ya sabes que la regué, Dios. Así que vengo sin filtro, vengo sin máscara, vengo sin pretensiones, aquí estoy, confieso mi pecado.
Cuando tú llegas a confesar tu pecado, tú estás desbloqueando las ventanas de los cielos para que lleguen las bendiciones sobre tu vida. Así que tus oraciones, ¿estás confesando tu pecado diariamente? Porque ciertamente diariamente caemos en pecado. Y también ahí Jesús nos enseña que tú y yo debemos de orar para poder perdonar a los que nos han ofendido. Pedirle a Dios que nos dé fuerza para ¿qué? Para perdonar. ¿Sabías que el apóstol Santiago en su carta dice que a veces nuestras oraciones no son escuchadas porque tenemos una ofensa que estamos guardando en contra de nuestro hermano? Y por eso Dios no nos escucha. Wow. La importancia de pedir perdón, confesar nuestro pecado y dar perdón en nuestras oraciones. Y luego termina la oración donde pide por protección para ser librado de la tentación. Líbranos, no nos dejes caer en tentación, dice la Reina Valera. No permitas que caigamos en tentación. Aquí es donde vemos a Jesús enseñarnos a ti y a mí que necesitamos el Espíritu Santo diariamente para poder ser guiados y no caer en tentación. ¿Y sabes cómo dice el versículo 13? En el versículo 13 Jesús dice que cuando tú y yo oramos, mira lo que dice el versículo 13. Si vamos a leer el 13, dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo piden? Espérate, a mí no me gusta cómo termina allí. ¿Por qué no dice el texto que Dios me dará lo que estoy pidiendo? ¿Por qué dice que me dará el Espíritu Santo? Porque la respuesta a muchas de nuestras oraciones es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo vas a librarte de la tentación? Con el Espíritu Santo dentro de ti. Así es como lo vas a hacer. Así que en esta próxima gráfica te pongo todo un desglose de la oración del Padre Nuestro. Aquí puedes ver adoración, sumisión, dependencia, confesión y clamor por ayuda divina. Elementos que debe de tener nuestra oración cuando nos elevamos al Señor. Yo te pregunto, amigo y amiga, damas y caballeros, ¿tu oración contiene estas cosas? ¿Tu oración contiene estos elementos cuando estás orando? ¿O te has olvidado de reconocer la grandeza de quién Dios es y no lo has santificado en tu oración? ¿O no has confesado pecado ante el Señor? ¿Está tu oración incluyendo estos elementos? Yo te pregunto el día de hoy. Así que, ¿con qué corazón oramos? Con humildad y sinceridad. ¿Cómo oramos? Usando el modelo del Padre Nuestro. La tercera pregunta que nos hacemos el día de hoy es: ¿cómo oramos? No, ya la dije. ¿Cuál es la que me falta? Sí, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? Oramos con insistencia y audaz. ¿Notaste la parábola que Jesús conecta con la oración del Padre Nuestro? Nos dice que hay un hombre que está ya de noche y le llega visita. Y a esa visita hay que darle de comer, pero es la medianoche y ya no tengo nada que darle de comer. No tengo pan para darle de comer. Así que el hombre se levanta y va a la casa de su vecino. Le toca la puerta del vecino y dice: vecino, levántate, dame 3 panes. Pero el vecino, ¿qué le dice? No, ya es la medianoche, ya estamos todos dormidos, no molestes. Ahora, en esa cultura la hospitalidad era tan importante. Darle de comer a un visitante era importante. Muy igual a la cultura, nuestra cultura latina, ¿verdad que sí? Que si yo voy a tu casa, tú vienes a mi casa, te quiero dar por lo menos un pedacito de pan y cafecito, ¿verdad que sí? Igual en la cultura judía. Pero este hombre ya no tiene nada que darle a su visitante. Y en esos entonces toda la familia, ojo, toda la familia dormía en el mismo cuarto. No habían 3 recámaras y 3 baños en las casas judías. Toda la familia dormía en un cuarto y todos dormían en una sola cama que estaba un poquito levantada del piso. Así que si el papá se levantaba, ¿quién también está despierto? Toda la familia está despierta. ¿Y qué dice el Señor, el dueño de la casa? No molestes. Pero ¿qué hace el hombre? Toca y toca y insiste y insiste. ¿Y qué nos dice Jesús con eso? Que tu oración y mi oración debe de ser audaz y persistente.
audaz y persistente debe de ser nuestra oración. Debemos de no dejar de orar. ¿Sabes? Quiero ponerte esta gráfica de mi computadora personal. Si me ponen la gráfica de mi computadora personal, aquí está cómo tengo mis archivos yo organizados. Esto no lo hice para esta oración, esto ya llevo años haciéndolo. ¿Cuál es el primer archivo, carpeta que tengo en mi computadora? Mis oraciones. Llevo años escribiendo mis oraciones allí al Señor. Llevo años en donde si yo abro esa carpeta, yo te puedo mostrar cómo una vez oré por 14 días persistente por la misma cosa y el Señor me respondió. Hay otro documento allí que dice que yo oré por 3 días y Dios me respondió. Otro documento allá adentro que yo oré por 21 días durante los 21 días de oración y oré una cosa específica, persistente y Dios me contestó. Hay otro documento donde oré por 15 meses, la misma oración, 15 meses oré, busqué, hasta me fui a las montañas en una cabaña donde no había electricidad y oré y oré y oré y Dios al final de 15 meses me dijo no. Otra vez hay otro documento donde por 2 años toqué, llamé, busqué, por 2 años oré y oré y oré y oré y oré y también lloré. Oré y oré, persistente. Y esa fue la oración donde yo estaba orando que Dios nos mudara de California a Texas. Por 2 años oré. Porque le pedí a Dios, convence a mi amada esposa. Convence a Yesenia de que vamos a dejar la familia y los amigos y todo y la iglesia que pastoreaba en California para ir a perseguir el sueño de obtener una maestría en Dallas Theological Seminary. Por 2 años oré porque no tenía dinero, no me aceptaron también en DTS, me rechazaron la primera vez que apliqué y tuve que orar con persistencia. Si tú abres ese archivo vas a encontrar todas las lágrimas, toda la oración donde tocar, y eso es lo que nos está enseñando allí Jesús. De ser persistentes. ¿Cómo oramos? Con audacia, con valentía, con persistencia. Y sabes, a veces Dios se tarda en respondernos. ¿Sabes por qué se tarda? Porque quiere moldear nuestro corazón. ¿Por qué sabemos eso? Por la pregunta final. ¿Por qué oramos? Terminamos con la última pregunta. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Porque tenemos un Padre celestial que nos ama. Tenemos un Padre celestial que nos ama. Nota cómo termina allí Lucas 11, versículo 11, Lucas 11, 11. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Jesús está diciendo que cuando tú y yo oramos, si ustedes que son padres, está usando un argumento de menor a mayor. Si ustedes que son padres pecadores, saben dar buenos regalos a su hijo, ¿cuánto más Dios les dará a ustedes lo que necesitan? Y eso nos dice a ti y a mí que Dios es incomparablemente más bueno, más amoroso y más sabio que los mejores padres del mundo. Y Dios sabe cómo contestar tu oración. Por eso quizás se está demorando, por eso quizás te responde rápido. Quizás por eso le está diciendo no, porque Él sabe, como un Padre amoroso que todo lo sabe, todo lo conoce. Él te bendice y te responde tal como tú necesitas. Padre amoroso. Y luego termina diciendo allí en el versículo 13, Jesús dice que la respuesta a nuestras oraciones va a ser el Espíritu Santo. Oyes, qué grande verdad. Porque cuando tú necesitas consuelo porque estás cabizbajo, tienes al Consolador viviendo dentro de ti. Cuando tú te encuentras con falta de sabiduría para saber cuál decisión tomar, tú tienes al consejero dentro de ti, al sabio de sabios dentro de ti. Cuando tú te encuentras débil, sin fuerzas, tú tienes al Todopoderoso viviendo dentro de ti. Ahora la grande bendición es que tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa es la respuesta más grande a nuestras oraciones.
Porque ahora tenemos acceso directo al Padre y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para responder y ayudarnos en esta vida, la que estamos viviendo el día de hoy. Qué grande bendición tenemos. Yo cuando lo leí por primera vez me dije, que hago a fiesta, Jesús, mejor dame lo que quiero, ¿verdad? No el Espíritu Santo, pero cuando me cayó el 20 de que tengo el Espíritu Santo dentro de mí como la respuesta a mis oraciones, eso lo cambia todo. Porque ahora puedo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Porque ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Así que yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo están tus oraciones? Ora con humildad, audacia y persistencia, anhelando al Padre más que sus promesas, porque el mayor regalo de la oración no es lo que recibes, sino con quién estás. Tus oraciones reflejan el modelo de Jesús. Tus oraciones reflejan el corazón de humildad y sinceridad venir ante Él. Yo te invito hoy, en estos momentos allí donde estás, que tú examines tu vida de oración. Examina tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Has estado orando con el piloto automático? ¿Has estado orando parloteando? ¿Has estado orando solo oraciones distraídas, pero dices que cuentan porque estás orando, pero realmente estás distraído, distraída? ¿No te has puesto el delantal encima de tu cabeza para que todo el mundo sepa? Sabes que yo estoy orando, buscando del Señor. ¿Estás tú? ¿Cómo estás en tu vida de oración? Hoy te invita el Señor a un nuevo comienzo, a experimentar intimidad y experimentar el acceso directo que tienes al Padre. Así que ponte de pie ahí donde estás y oremos juntos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu verdad, por hablarnos, Señor, por ministrarnos y enseñarnos a nosotros a orar, Padre. Confieso que algunos de nosotros hemos estado orando en piloto automático, orando distraídos, orando solamente enfocándote en nuestros problemas y en nuestras necesidades. Perdónanos, Padre. Hoy venimos, Señor, pidiéndote que tú de manera fresca y nueva abras nuestros corazones. Quitamos filtros y máscaras para hablar contigo, Señor. Esa es nuestra oración, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.